Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nirvana Rodríguez Herrera. Soy estudiante de Administración Pública del sexto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública. Y el día de hoy seré su moderadora en el debate sobre corrupción en Colombia. Nuestros panelistas de hoy son Manuela Hidalgo, Santiago Guzmán, Álvaro González, quienes responderán diferentes preguntas con base en 4 subtemas. Primero, corrupción. Segundo, clientelismo. Tercero, casos de corrupción. Y cuarto, estrategias anticorrupción. Se los presento. Primero, Álvaro. Muy buenas tardes y es un gusto eh, poderlos acompañar acá, que me hayan dado la oportunidad de poder contarles un poco sobre la problemática que pues se contorna dentro de todo este problema. Y pues eh, mucho gusto, me llamo Álvaro, pues soy estudiante de Administración Pública de séptimo semestre y pues eh, muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Bienvenido. Ahora continuamos con Santiago. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este pequeño conversatorio. Eh, Como ya dijo Nirvana, mi nombre es Santiago Guzmán Díaz, séptimo semestre de la Escuela Superior de Administración Pública y bueno, esperemos que se desarrolle de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bienvenido, Santiago. Y por último, Manuela. Hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos al debate. Mi nombre es Manuel Hidalgo Céspedes, también soy estudiante de Administración Pública de sexto semestre y espero que tengamos un muy buen debate y buena conversación y que aprendamos mucho. Muchísimas gracias a todos por su presentación. A continuación, iremos con nuestro primer tema, que es la corrupción. Bueno, les diré la pregunta, luego les daré el orden y cada uno tendrá alrededor de 2 minutos para contestar cada pregunta. Nuestra primera pregunta es con base en la corrupción. Basados en la definición de corrupción como el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado, dada por Transparencia Internacional en el 2012 y adoptada por Colombia en el COMPES 167 de 2013, Política Pública Integral Anticorrupción, se muestran dos elementos. Primero, el abuso o desviación del poder encomendado entre lo público o lo privado también, y segundo, el beneficio o ganancia privada personal para un tercero o no necesariamente monetaria. Por ende, en cuanto al caso colombiano, aunque no son las únicas, se evidencia que las prácticas más comunes son el soborno y la extorsión, siendo la primera del pago por un ciudadano por recibir favores y la segunda en donde el funcionario exige un pago por llevar a cabo una actividad. Esto derivado de condiciones políticas y socioculturales que favorecen la corrupción en Colombia, como son la cultura del incumplimiento de reglas en todos los niveles sociales. Por ende, les pregunto, ¿considera que la corrupción como práctica normalizada en Colombia y utilizada como instrumento político, tanto a favor como en contra, especialmente en momentos de campaña política, responde a las condiciones sociales y gubernamentales que se han desarrollado en el país y por qué? Adelante, le doy paso primero a Manuel. Bueno, yo creería que sí, porque pues digamos, por ejemplo, están los casos de cuando hay políticos en campaña, digamos, como que se evidencia los sobornos, cuando hay gente que, digamos, no sé, como que pide un puesto a cambio de un voto. También, digamos, por ejemplo, se evidencia también como lo decía en el texto de corrupción en cuanto al concepto, que se ve como reflejado en la desviación de reglas en formas menores en beneficio de amigos. Entonces, por ejemplo, no, pues voy a subir de cargo, entonces le voy a dar el puesto a mi primo, a la persona que me ayudó en campaña, y no por las personas, pues no tienen como por mérito propio un puesto. Que funcionarios acepten regalos, entonces, por ejemplo, no sé, como que a veces se ve evidenciado que, ay, no, pues mira, yo te doy esta plata, te doy esta finca, pero pues tú me ayudas con tal cosa en mi negocio y puede que sea algo de alguna otra forma ilegal. Y pues el favoritismo para la atención en algunas instituciones también se ve eso que digamos, por ejemplo, no sé, en la registraduría hay una persona que tiene un tío en la registraduría, necesita un proceso ya, un proceso que normalmente se demora, no sé, 21 días, 3 meses, 4 meses, porque es el tío, se le agiliza. Eso creería que es por eso que se ve en todo lo que es como los procesos.
Muchísimas gracias, Manuela. Entonces continuamos con Álvaro. Yo también me pues establecería también en la posición de Manuela, sí, pero yo también quiero pues dejar en cuenta que pues la extorsión y los sobornos pues no son los únicos métodos que se utilizan en el país, y pues en base como también a los estudios recogidos por Vivian Newman y pues María Paula Ángel, eh, pues ellos en base a lo que pues han recogido en sus estudios, si tenemos en cuenta que pues este problema de la corrupción pues no la podemos ver pues solo como un problema individual o aislado. Este pues se trata de un fenómeno más amplio. Podemos establecernos también pues para notar qué problemáticas también se resaltan dentro de la corrupción, no solo en estos dos indicadores. En base pues aquí podemos, no sé, reconocer la existencia del Código Penal y el Código Disciplinario del país, en el cual pues este nos ayuda a facilitar, pues a evidenciar cuáles son los mayores casos de corrupción en el país, como lo pueden ser pues la extorsión, el soborno, la apropiación de bienes públicos, el fraude, el nepotismo, ¿no? Eh, También, no sé, la apropiación de tener una información crucial que pues eh, que como que ayude y pues facilite que otras personas puedan tomar decisiones sociales o económicas, pues acá como que tengan un privilegio sobre esta información. Estas formas pues visibilizan en nuestros códigos penales. Entonces también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que pues también en información provista pues por la Fiscalía General de la Nación, pues entre el 2009 y el 2016, 3.966 casos se han pues evidenciado, y pues al menos uno de alguno de estos delitos pues ha tenido condenas, y pues de los anteriores delitos anteriormente nombrados pues podemos ver que pues este problema se deriva pues ya no solo de un contexto sociopolítico, sino que también de uno cultural, pues en el que todas las reglas pues se crea como un fenómeno de incumplimiento, ¿no? De corrupción. Y pues teniendo en cuenta que pues si se sigue dando cuerda a, a que se incentive que, o sea, este problema siga teniendo repercusión en el país, pues se va a seguir propagando, y pues no sé, no, no sé, es como grave uno tener como tan especificada dentro de un código penal los niveles de corrupción. Y pues esto es un problema como que deja en clave de que aquí la corrupción va desde A a la Z, no sé, desde todos los marcos de la administración. Gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta, Álvaro. Vamos a continuar con Santiago. Adelante, por favor. Bueno, listo. La verdad a mí yo quisiera dar un énfasis muy importante en que aquí nos podemos quedar horas y horas hablando de las innumerables formas en las que se ha evidenciado la corrupción a nivel nacional, y la verdad uno parece ver que todos los casos fuesen aislados, pero no, a final de cuentas todos los casos se terminan conectando, los sujetos que están involucrados dentro de ellos también se terminan conectando de alguna u otra forma. Y entonces ahí me llevo a pensar que no solamente desde el Estado, sino también desde la ciudadanía hay corrupción. Entonces, ese mismo grado de responsabilidad existe tanto del servidor público como desde el ciudadano, porque a fin de cuentas, lo que mencionaban mis compañeros del tráfico de influencias, es allí donde en los territorios se terminan consolidando los clanes políticos que tanto mencionamos, se terminan evidenciando la malversación de fondos en los acuerdos contractuales que se van presentando a diario acá en Colombia. Y eso me lleva a pensar de que nada nos sirve de manera propositiva pensar en hablar de las formas de corrupción cuando el día de las elecciones o a la hora del pago de impuestos, tanto el ciudadano busca la manera como evadir el impuesto, y tanto el servidor público busca la forma en que esa función que debería hacer eh, de alguna forma haga caso omiso a ello a través de un pago o una remuneración, con el propósito de callar muchas falencias o de alguna forma muchas prohibiciones a la hora de pronto de evadir un impuesto.
Y con respecto a esas condiciones bajo las cuales la corrupción, respondiendo a la pregunta un poco, se ha vuelto fundamental dentro del contexto nacional, donde hay que hacer un estudio muy detallado, es en que como tal la debilidad institucional del Estado ha fallado en el imperio de la ley sobre el territorio y que ese Estado parece quedarse en una premodernidad en donde la administración pública y como tal el Estado ha sido incapaz de llegar a todos los territorios. Entonces muchas veces se dice que la corrupción también se da desde esos pequeños territorios, desde esas pequeñas poblaciones, pero también uno dice que se da en medida en que se le asumen más y más responsabilidades a los municipios, pero el ingreso o las transferencias que muchas veces dependen son de lo que le transfiere el Estado, siguen iguales. Es decir, que a pesar de que se le asume más responsabilidad al municipio, lo que le ingresa al Estado sigue siendo igual. Y entonces imagínense, hay corrupción, se roban la plata y tampoco hay para invertir socialmente. Entonces es un arma, una dependencia muy clara sobre el Estado y que en eso también influye el aspecto de la corrupción. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago, por tu respuesta. Continuaremos con el siguiente punto de nuestro debate, que es sobre el clientelismo. En cuanto al clientelismo, el discurso anticlientelista ha sido parte de las intenciones políticas a lo largo de los años en Colombia. Sin embargo, es evidente que este fenómeno se ha adaptado a los cambios institucionales, los cuales han sido calificados como virtuosos y a la vez viciosos, donde algunos ven este fenómeno como un mecanismo de representación política para la construcción y estabilización del régimen político articulado en los partidos, mientras otros lo ven como una consecuencia negativa de las relaciones de poder entre quien lo ostenta y quien está subordinado. Esta dualidad del clientelismo ha hecho muy común su normalización en la sociedad, evidenciando muchas veces la dependencia de los funcionarios y políticos a esta práctica. Por ende, les pregunto, ¿cómo podría explicar la transformación del clientelismo en Colombia desde sus inicios hasta la actualidad? Para comenzar esta vez le daré la palabra a Santiago. Adelante, por favor. Vale, Nirvana, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, la concepción o lo que se puede resaltar del clientelismo, yo lo resumiría en una palabra sencilla: a legalidad. El clientelismo se ha visto inmerso dentro de las prácticas corruptivas, dentro de las prácticas burocráticas de la administración pública en el Estado colombiano, a partir de un fenómeno encaminado hacia la legalidad. Es ese fenómeno en el que uno dice, bueno, no hay algún tipo de sanción, no hay algún tipo de reglamentación legal, se sabe que está ahí, pero ¿de qué manera se puede actuar? Entonces, según eso, el clientelismo tradicional, porque se puede hablar de un clientelismo tradicional, el génesis radica en esa época donde se manejaba o se hablaba de la encomienda, al igual que el caudillismo. Entonces, ese tipo de lealtades feudales que existían y los pactos de prestación y contraprestación entre las personas, de alguna forma vino incentivando ese concepto que hoy en día se evidencia con gran fuerza a la hora de hablar de corrupción. Y ese clientelismo vino a formar parte del Estado cuando a partir de esas relaciones feudales y de esos hacendados con gran capacidad económica vinieron a conformar los partidos políticos. Esos partidos políticos que poco a poco fueron evolucionando y de alguna forma pasó desde una dominación patrimonial entre una relación directa del patrón y el siervo hacia una dominación burocrática, donde ya empezaba a tomar en cuenta los políticos como tal, el político como actor y la burocracia. Entonces, este contexto pienso que se da con fuerza en el Frente Nacional a lo largo de nuestra historia colombiana, y ese fenómeno también ha estado inmerso desde una concepción de lo premoderno. Entonces, podemos hablar de que vino a ser una concepción premoderna que poco a poco fue evolucionando hacia lo que hoy vemos como un Estado moderno para algunos, pero que a pesar de ello pues se siguen presentando un poco de desarrollo y se sigue siendo muy precarios en cuanto a
al suministro de bienes y servicios en el país. Muchísimas gracias, Santiago, por tu respuesta. A continuación seguimos con Álvaro. Yo quisiera como contextualizar y pues también recoger una de las palabras de mi compañero Santiago, y pues este clientelismo también ha tenido transformaciones, y yo les vengo a comentar una en la que se establece el clientelismo moderno, ¿no? Este también pues parte y pues ejecuta dentro del Frente Nacional, pero este pues tiene una máxima concreción en base a una reforma que hubo en 1968. Y algo más relevante que esto, este clientelismo hace como una transformación del anterior a este, del tradicional al moderno, en base a la inclusión en el país del modelo cepalino, del modelo de sustitución de importaciones que se empezó a implementar a mediados del siglo XX, ¿no? Este modelo pues que trajo que pues la transformación de la producción agrícola se empezara a industrializar, ¿no? Y pues también implicó que hubiera una mayor urbanización en nuestras capitales, eh, que las relaciones económicas como que empezaran a florecer, se monetizaran, hubiera una diversificación de clases pues más estructurada, ¿no? Y pues esto todo pues se recoge en que pues el Estado pues empezó a expandir todas sus instituciones, ¿no? Eh, Aquí pues hubo una ruptura de todas las formas tradicionales que se venían concibiendo de mitad del siglo XX hacia atrás, eh, ya que pues los partidos tradicionales fueron los que más se vieron afectados y pues tuvieron como que desarrollar unos nuevos mecanismos pues como para defender y pues solidificar su forma que tenían establecida de poder dentro del Frente Nacional. Y pues aquí pues también yo dejo en claro que pues este Frente Nacional pues pudo ser, se ve también como un esfuerzo de que pues estos partidos tradicionales pues mantuvieran su poder dentro del Estado, ¿no? Eh, Acercándose a su población rural y pues teniendo como, tratando de buscarse y ser como los únicos proveedores de servicios y bienes públicos, ¿no? Aquí pues también nos deja como en claro Laura Guerrero, una autora que pues que evidencia dentro de esta época pues esto se estableció fue dentro de una relación clientelista que pues fue periódica, como que en la cual pues el voto fue su principal bien, su principal intercambio. Eh, por estos motivos, pues el clientelismo se entiende como pues una relación entre el Estado y pues sus instituciones burocráticas, sus sistemas políticos y pues sus asociaciones civiles. Y pues acá es cuando vemos que dentro del caso colombiano, pues es factible pues observar que pues sí hubo herencias en cuanto pues al clientelismo tradicional, en las relaciones que hay como de patrones a Hacienda, pero pues también hay que tener en cuenta que pues esta transformación pues se siguió ejecutando y pues se estableció como dependiendo a su situación, a su lugar, ¿no? Porque digamos en contexto nacional pues sí se vio como pues más un clientelismo pues ya más modernizado, pero en el caso regional y local pues fue más como el establecido, el anterior. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu respuesta. Entonces ahora continuamos con Manuela. Manuela, por favor. Bueno, pues para complementar, creo que ya para finalizar, pues desde la aparición del clientelismo en Colombia en 1972, la explosión de estudios de casos regionales como en 1980, que fue como que lo que nos habló el contexto Álvaro, pues yo quisiera como traer a colación o traer ya al tema como el incremento, o sea, en el número pues como de casos que fue predominante a partir como del año 2000 o antes de. Entonces, pues para hacer como contexto a esta etapa se llama como el clientelismo del mercado. Vamos a hablar como tal de la Constitución del 91, que pues quiso eliminar todas esas prácticas clientelistas que se daban pues en cuanto a ese clientelismo tradicional y al clientelismo pues moderno, ¿sí? Entonces con la Constitución del 91 se quiso como eliminar todos esos auxilios parlamentarios
se incluyen lo de las inhabilidades e incompatibilidades para la contratación estatal. Hay unos topes financieros a las campañas electorales que intentan recuperar la función, digamos, como del control político del poder legislativo a través de la moción de censura. Entonces aquí, pero, o sea, el problema es que este clientelismo de mercado hace que los políticos, o bueno, como tal, como los funcionarios, se valgan como de estas nuevas formas institucionales que impuso la Constitución del 91, como la descentralización, la elección popular y pues los mecanismos de participación. Entonces lo que se diferencia este clientelismo de mercado del moderno que nos explicó Álvaro es que, digamos, por ejemplo, el líder no cuenta con un caudal electoral grande a nivel, sino que lo cuenta como a un representante como más pequeño. Sí, entonces es como más particular. Entonces en el texto de esta chica, no me acuerdo el nombre, del estado del arte del clientelismo, habla que se llama de una microempresa electoral. Entonces este caso, o sea, este estudio se hace a través de todo lo que empieza a hacer Bogotá a partir del 91 y pues en el 2000 que se hacen como más grandes como que los casos de clientelismo. Entonces se valen como de esas cosas, de los mecanismos de participación y más que todo se evidencia más que todo como en las campañas electorales, que era lo que les hablaba en la primera respuesta mía, que pues la gente se aprovecha como de esas cosas, de que la gente necesita un trabajo, que necesitan una casa, y más que todo así como entre empresa y, y funcionarios públicos. Entonces, cómo se benefician cada uno de ellos. Y ya esa es como la última etapa, pues hasta la actualidad. Perfecto, Manuela, muchísimas gracias por tu respuesta. Y muchísimas gracias a todos por cada una de sus respuestas. Bueno, para continuar con nuestro siguiente tema, que es casos de corrupción, en la historia actual colombiana, especialmente en los últimos 20 años, se han destapado grandes escándalos de corrupción, efectuados por dirigentes muy reconocidos como lo son el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dos de los más sonados fueron, primero, el establecimiento de la Zona Franca de Occidente en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde una serie de negociaciones con el exalcalde del municipio, Álvaro Rosso Castellanos, en lotes comprados por empresas a nombre de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente, pasaron de costar alrededor de 34 millones de pesos a más de 3.000 millones de pesos. Y el segundo es la conocida GIDIS política, donde por medio de una serie de favores y presiones políticas en el año 2004 se cambió la constitución política de Colombia para permitir la reelección presidencial para el exmandatario, en el cual pudo repetir su periodo, lo cual anteriormente no se veía en la constitución. Con estos ejemplos les pregunto, desde un marco actual, ¿con qué hechos se evidenciaría el cambio y disrupción antiética que ha provocado la corrupción en el país, el cual ha identificado el día a día en el funcionamiento del Estado, gracias al indebido actuar de una parte de los dirigentes en sus gobiernos, como de igual forma la mala obra de algunas personas dentro de la ejecución de las instituciones del país? Le daré la palabra a cada uno. Acá comienza Álvaro. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Yo vengo pues a ponernos en caso. En primer lugar, pues quiero hablar sobre el cartel de la hemofilia. Aquí qué pasó, ¿no? De pronto pues para el año 2012 empezaron a haber una mano de pacientes diagnosticados con hemofilia en Córdoba. Eh, Empezaron con 13 casos en el 2012, después en el 2013 se empezó a subir a 47 y ya para el 2014 se presentaron 81 casos que ven ahí dentro de Córdoba. Entonces acá, ¿qué pasó? Que desde el repentino brote que pues fue aumentando gradualmente con respecto a cada año, pues acá se empezó a invertir ingresos pues para intentarla erradicar porque pues esto ya se presentó como una epidemia. Eh, entonces acá el Estado pues invirtió 44.812 millones de pesos pues para pagar unos supuestos medicamentos y pues tratamientos para los pacientes, pero aquí lo que vemos es que la Contraloría pues cuando comenzó pues a sumergirse dentro del caso pues empezó a descubrir que
que pues habían bastantes enredos. En primer lugar, pues se encontró que pues los exámenes de laboratorio que tenían como una apariencia de legales, en ningún caso estaban pues establecidos y todos eran falsos. Pues acá la gente que empezó a mover como hilos detrás pues, de este problema, empezaron eh, a, a como a tapar todo este problema, pero aún así pues acá la Contraloría pues siguió investigando y pues eh, algo que llama la atención es que pues entre septiembre y octubre de 2012, en el año que comenzó la gobernación, esto hay que tenerlo en cuenta, que comenzó la gobernación de Alejandro Lyons, se aprobó pues una ley en el Congreso, respectivamente la ley 1587, pues que hacía referencia como directamente pues a los recursos que se utilizaban para pues para este el cartel de la hemofilia. Entonces acá pues vemos que con los líos del gobernador Alejandro Lyons, pues no se agotaron con la hemofilia. La Contraloría, pues también como que escudriñó y pues empezó a visualizar las cuentas de regalías en Córdoba y pues empezaron a destaparse evidencias que pues enredaron el caso aún más, ¿no? La Contraloría después con esto trasladó pues el caso a la Fiscalía y pues se empezó a investigar penalmente. Y pues aquí se ha evidenciado pues cómo fue un despilfarro de todos los recursos de salud provenientes del Sistema General de Participaciones, pues donde se usó a la enfermedad de la hemofilia y pues que afectó a muchas personas, eh, haciendo un daño patrimonial pues por más de 85.455 millones de pesos, de los cuales pues ya han logrado imputar 76.486 mil pesos, pero aún así esto sigue siendo un problema grave de la corrupción en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu respuesta. Continuamos con Santiago. Listo, muchísimas gracias, Nirvana. Bueno, eh, la verdad, cuando hablamos de corrupción y hablamos de formas de corrupción, también hay que ver efectivamente cómo se hace evidente esa corrupción dentro de los grandes contratos que ha asumido este país. Y uno de esos casos fue Reficar. Más que contarles cómo se dio el proceso en Reficar, es resaltar qué ineficiencias se presentaron dentro de este proceso de contratación o dentro de esta mega obra que se trató de hacer en Cartagena. Entonces, uno de los principales inconvenientes o una de las principales fallas por las cuales hoy en día hablamos de Reficar fue la ineficiencia de la planeación al momento de contratar con las empresas internacionales. Ese país efectivamente vende barato una materia prima tan importante como el petróleo y la gasolina, pero importa caro los productos. Entonces ese caso, de alguna forma, brindaba la posibilidad de que dentro de Colombia empezáramos a impulsar esa capacidad para evitar tanta importación de los productos necesarios industrialmente en ese país. Entonces, hacia el 2006 o 2007 eh, empezó todos los inconvenientes que trajo Reficar a la hora de planear de una forma ineficiente los procesos con los cuales se iba a contratar con las empresas privadas, y esto llevó a que de alguna forma el incumplimiento se hiciera más evidente y también se hiciera evidente a la hora de malgastar recursos que no estaban planificados o no estaban planeados al momento del contrato. Podemos decir que en el 2017 en la licitación se presentaron solamente dos empresas. Esas dos empresas es un poco, al parecer, raro decir que las dos empresas que se presentaron no tenían la experiencia necesaria para afrontar una mega obra como estas y administrar una refinería del gran tamaño como Reficar. Entonces, evidentemente, al no tener la experiencia, implica un mayor riesgo, y efectivamente esos riesgos llevan a sanciones, llevan a prohibiciones, llevan a inhabilidades, llevan a demandas que en ningún momento, cuando efectivamente ocurrió, no se presentaron. Y me parece que como tal el Estado y la institucionalidad fue muy flexible
con las empresas que asumieron esta responsabilidad, porque efectivamente se asumió o llegó a asumir los compromisos o las responsabilidades contractuales una segunda empresa y pasó exactamente lo mismo, volvió a pasar lo mismo y ahí poco a poco se iban malversando los recursos, se iba siendo ineficaz con respecto a la planeación, el gasto de personal era muchísimo mayor, los gastos operativos eran exorbitantes y entonces ahí es cuando nos preguntamos en qué momento se gastó y se malversó tanto recurso para hoy tener una deuda tan grande como la que hay con este contrato de Reficar. Entonces, es hacer un énfasis en eso, en que la corrupción se hace evidente a partir de casos como Reficar y que esos casos como Reficar tienen un proceso de contratación que tiene que ser reformado, a mi concepto, por unos procesos de planeación mucho más estrictos, una institucionalidad mucho más fuerte con las empresas que van a asumir las obras y de alguna manera unos contratos suscritos que se acojan no a unos pliegos acomodados, sino que se acojan a unos pliegos donde muchos oferentes puedan entrar a participar por estas intervenciones y sea un poco más razonable pensar que una empresa pueda asumir esos compromisos con la experiencia necesaria y generando de alguna forma las rentabilidades que se han predispuesto para este y muchos otros proyectos que se generan en el país y que en estos momentos están inconclusos o están terminados bajo un endeudamiento exorbitante. Muchísimas gracias por tu respuesta, Santiago. Finalizamos con Manuela, por favor. Bueno, como Santiago lo hablaba, pues lo de la malversación de recursos, de que el mal gasto de recursos también, la mala contratación, la falta de estudios en cuanto a la contratación. Yo quisiera hablar del problema de, como lo hablaba el texto, de los hallazgos de corrupción más grandes, la caja de Pandora del PAE. Porque se dijo que era una caja de Pandora porque, bueno, como todos sabemos, el PAE es el programa de alimentación escolar. Ese programa es muy antiguo, nació con el gobierno de Rojas Pinilla en 1955. De ahí, en 1900, bueno, después pasó a manos de el ICBF y con el gobierno de Santos, desde el 2014 al 2016 pasó a manos del Ministerio de Educación. Entonces este programa lo que tiene como fin es como ayudar a niños de bajos recursos a darles como comida en los colegios que sea como gratis, ¿sí? Entonces darles como una buena porción de comida, no sé, ayudarles pues con toda la alimentación, ¿sí? Entonces el caso del que hablaba el texto era uno en Cereté, Córdoba. Entonces como tal, digamos por ejemplo, este man Elías Vidal, que le dicen el ñoño Elías, le dio ese puesto a una señora que se llama Lea Guerrero. Ya no tenía como, o sea, la verdad era una señora como muy humilde, esto, lo otro. Era una señora que empezó a subir, a subir, a subir y se vio que, digamos, por ejemplo, como que empezó a tener un montón de casas, un montón de cosas y después se dieron cuenta que pues ella era como, ella era una de las que se empezó a robar los recursos de alimentación allá en Cereté, Córdoba. Ese es como un ejemplo de todos los casos de corrupción en cuanto al PAE allá pues con el Ministerio de Educación. ¿Por qué se dice que es una caja de Pandora? Porque empezaron como la Contraloría hizo una auditoría en el 2016 y auditaron 84.000 millones de pesos y encontraron que se estaban robando un montón de recursos. Y cuando se dieron cuenta de que, digamos, por ejemplo, la gente empezó como a denunciar esto, periodistas empezaron a dar cuenta, o sea, como que en todos los municipios de Colombia se empezaron a dar cuenta que eso no solo pasaba allá en Córdoba, sino que también pasaba en La Guajira, también pasaba en Cundinamarca, también pasaba en muchos lugares. Entonces lo que pasaba era que, digamos, por ejemplo, una libra de pechuga la facturaban por 40.000 pesos.
cuando pues no es así. Empezaban a pasar precios que no eran y digamos como que no se robaban la mitad, sino que se robaban más de la mitad del presupuesto. Si llegaban, no sé, tenían que llegar 500 raciones de comida a un colegio, llegaban solo 200. Y aún así, el que tenía el contrato cobraba lo mismo y él decía como, bueno, me lavo las manos, ese no es mi problema. Se dejaron de entregar más de 32 millones de raciones de comida en muchos colegios de Colombia. Muchas veces llegaban los niños al colegio y les decían como, tienes que pagar 100 pesos o 200 pesos para tu comida, cuando era comida que tenía que ser gratis. Entonces ahí se evidencia también esa malversación de recursos, que se robaban la plata. Todo el país llegó a pasar por eso y por eso se dice que es una caja de Pandora, porque entre más buscaba la gente, entre más hacían investigaciones, entre la Contraloría estaba más encima de ahí, encontraron más cosas. Hoy en día también se ve que ese programa de alimentación escolar con la pandemia, también no sé si vieron las noticias que empezaron a llegar comidas al colegio cuando los niños no iban al colegio, no sabían cómo hacer porque los niños como ya no iban al colegio entonces no les enviaban la comida a las casas, pero aún así seguían cobrando y seguían diciendo como no, es que toca hacer el programa de alimentación, toca seguirlo llevando a cabo y pues de todas formas pues los niños muriéndose de hambre, desnutrición, muchos de sobrepeso también. En una época también se vio lo de la bienestarina, no sé si han escuchado de eso, también todo eso ha sido como un problema muy grande de mucho tiempo, o sea, se ha prolongado por mucho tiempo y la gente cree que es como que una manera fácil de robar. También se ve ahí lo de la contratación, que la gente empieza como, no, pues dame el contrato a mí, y pésimos ingredientes, todo por ahorrar plata, sabiendo que pues los niños son como tan vulnerables, tan como que ellos como que no tienen la culpa y, o sea, es un caso que la verdad a mí me, me quebrantó mucho, porque pues es como jugar con la vida de los niños y jugar con la vida de sus papás que no tienen como plata, no tienen recursos para eso y es decir como, uff, entonces ahí y los impuestos de uno ahí también se están robando, porque la verdad uno paga impuestos para eso, para que se hagan todos esos programas. Entonces están robando impuestos de los ciudadanos, están haciendo contratación malísima, no hacen unos estudios de contratación bien o no los quieren hacer. Se roban la plata de los recursos y pues un montón de cosas más. Muchísimas gracias, Manuela, por tu respuesta y muchísimas gracias a todos por su respuesta. Pasando a nuestro cuarto y último tema, hablando de estrategias anticorrupción, la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad del país y aunque en el papel existen diferentes medidas para combatirlas, es bastante notorio que éstas se quedan cortas. Además, hay distintos factores que han logrado la baja o nula credibilidad sobre las intenciones gubernamentales de acabarla o por lo menos reducirla. La primera es la impunidad que se manifiesta en el sistema judicial y policial, unido a la debilidad de los instrumentos legales para la supervisión y el control interno en las entidades. La segunda es el exceso de trámites o leyes que facilitan que facilitan llevar a cabo procesos corruptos como la contratación directa, los cuales con vacíos y flexibilidades permiten que ésta sea incluso más sencilla de ejercer. La tercera es el financiamiento de campañas políticas a cambio de favores como puestos en el sector público o contratos. La cuarta es la cultura ciudadana materializada en la herencia del narcotráfico del todo vale. Y el enriquecimiento ilícito o fácil, unido a las demostraciones cada vez más descaradas de políticos que le dan un mensaje erróneo a la sociedad. Por último, aunque el proceso de centralización buscó dar autonomía a los territorios, no perdió la poca capacidad institucional que tenían los mismos como legado del centralismo para manejar sus propios recursos, realizando procesos cada vez más corruptos directamente dentro de los territorios. Entonces, bajo el supuesto de que en Colombia en los últimos años se han implementado diferentes políticas y estrategias buscando minimizar los actos de corrupción en el país, unido a la baja aprobación de los procesos, como se vio anteriormente. ¿Cree usted que realmente ha existido una lucha tajante contra la corrupción a través de tales estrategias y mecanismos implementados hasta la actualidad? Bueno, para comenzar con esta pregunta, le damos la palabra a Manuela. Adelante. Bueno, yo quisiera como que
con base al foro que se dio, al foro académico que dio el profesor Jesús Molina, de la ESAP le propone al país con varios profesores, ponentes. Yo quisiera como hablar de la ponencia que dio el profesor Tapias, y para él, digamos, por ejemplo, como que el principal obstáculo de Colombia es como el primer foco de corrupción es como la contratación estatal. Entonces, pues todo su debate gira en torno a la contratación estatal y pues sus soluciones y sus, como decir, como la enfermedad que tiene es como de corrupción es como tal la contratación. Entonces él habla de que hay como unas políticas coyunturales, pero él dice, como tal no ha habido como una lucha contra la corrupción o estrategias en sí que tengan contra la corrupción. Hay como políticas coyunturales que ayudan como a la identificación de esta misma. Entonces habla del gobierno de Samper, que habla del primer estatuto anticorrupción, que fue con la ley C-190 del 95. Él habla que hay como un exceso de normas, pero que pues hay muchas que tampoco se hacen cumplir. Además de esto habla también de Santos, que habla del Estatuto Anticorrupción del 2008 al 2010, con lo del carrusel de la contratación. Además de eso, como que eso que ha promovido, que esa ley, él la define como una ley tutti frutti, como que tiene muchas cosas y que, digamos, por ejemplo, promueve la interventoría de contratos, pero que esas interventorías han fallado como tal. Habla de unas herramientas como el fortalecimiento de mecanismos para la identificación de corrupción, habla de una plataforma de la Contraloría que se llama Océano, sí, aquí la tengo, que es como una central de información de contratación, como posibles nichos de corrupción, más que todo así. Entonces, ante las soluciones que él propone y lo que él dice como que para llevar a cabo esa lucha anticorrupción y que se haga como estratégica y que se haga en sí como posible y efectiva, él propone como las alternativas de, digamos, como que el tema no es tanto la falta de normas, sino el cumplimiento y voluntad política para hacerlas cumplir. Él habla de que hay que ajustar esos pliegos de condiciones y hacer como una nueva ley de contratación. Porque pues ya la que tenemos va de hace 26 años, creo, poquito más, pues para hacer cumplir como ese estatuto de anticorrupción, para tener esas, o sea, como que se tiene todas esas cosas como el estatuto de la anticorrupción, la Comisión Nacional de Moralización, que hay apoyos de las ONGs internacionales, pero que entonces eso para que sea como más efectivo debe haber como una voluntad política por parte de todos, o sea, no solo del Estado, sino de todos para hacer cumplir esas estrategias y para que haya en realidad una estrategia efectiva y que tenga como un fin bien. Muchísimas gracias, Manuela, por tu respuesta. Continuamos con Álvaro. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Nirvana. Yo para responder tu pregunta diría que no. ¿Por qué? Porque digamos la corrupción al ser un hecho en el que su modus operandi se ejecuta pues de una forma que dificulta que se resuelva el problema dentro de todo su entorno, pues es muy difícil, ¿no? Voy a tomar de ejemplo el COMPES de Estrategias Nacionales para la Política Pública del Integral de Anticorrupción del año 2013, en el que se evidencia que pues todos estos mecanismos que se implementaron para la lucha de la corrupción pues fueron un fracaso. ¿Qué mecanismos se encuentran dentro de este COMPES, no? Pues como lo son el acceso a la información, el diseño institucional y pues la investigación a la cultura y la legalidad, las estrategias para combatir pues la corrupción dentro de este COMPES, pues desde, si también tomamos un contexto desde, pues, desde la entrada de la Constitución del 91 hasta la fecha han sido un rotundo fracaso. Eh, Aquí también, pues, como para dejar en cuenta, el foro de la SAP le propone al país algo que me llamó y que me tuvo como en cuenta, llamó la atención, fueron palabras de Jorge Enrique Robledo, pues en el que él recuerda y pues como que nos dice que como la corrupción se establece y se estructura de una forma sistémica, pues la apropiación de todos estos recursos públicos, eh, pues no sé, mantiene que el sistema de la corrupción se estructure mejor que el del Estado y pues siga pues manejando como pues sus niveles y pues
los recursos como ellos pues más les convenga, ¿no? Por ello pues es muy evidente como pues evidenciar que el país nunca le ha dado una pelea, no, nunca se ha dado una pelea a la corrupción, y pues ese sistema corrupto es el que se ha estructurado, ¿no? Y aquí pues, aunque pues en el país se hayan establecido pues como hemos ya hablado, unos marcos institucionales y jurídicos, pues estos a fin de cuentas no combaten el problema de forma rotunda y eficaz. eh, Provocando pues así que esta corrupción sistémica pues se siga manteniendo en el país, y pues la apropiación de recursos y la ejecución y el manejo que esta gente maneja dentro del poder público, pues sigan tomando el control, y pues esto lo hacen de la mano también, hay que tener en cuenta, del sector privado, que es el que concede favores, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu respuesta. Continuamos y terminamos con Santiago, por favor. Vale, listo, mi hermana, muchas gracias. Bueno, la verdad comparto las palabras de Manuela en afirmar que de alguna forma no es que haya una lucha tajante contra la corrupción, sino que han habido los mecanismos para identificarla y los esfuerzos han llegado hasta ahí. Hay algo importante dentro de todo esto que a final de cuentas termina siendo la voluntad política, y la corrupción es ese catalizador que ha llevado a que no se confíe en la institucionalidad. Esa institucionalidad en la que la gente no confía y por la cual la gente sale a manifestarse. Encontramos a diario encuestas con respecto al rechazo de la institucionalidad, y no importa si la corrupción es eh, pequeña o mucha en un territorio, en otro territorio, al final termina siendo un flagelo que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, y que esa sola identificación no es necesario, no es suficiente para afrontarla, y hay que ir más allá. Y yo quiero plantear dos reformas importantes con respecto a, en primer lugar, la reforma hacia los órganos de control. Los órganos de control yo creo que es la principal vía para, de alguna forma, tenemos disponible para hacer frente a la corrupción y a todos esos procesos que se presentan en torno a ella. Y ahí me genera la pregunta si es necesaria crear una nueva institucionalidad especial o reformar la que ya hay. Y personalmente diría, hay que reformar lo que ya hay, porque seguir creando comités de transparencia, secretarías de transparencia, consejos anticorrupción, es seguir ampliando una burocracia que nos va a llevar hacia un mismo lado, y nos va a dejar como en un abismo donde no vamos a poder salir de ahí. Entonces, es la necesidad de despolitizar más bien los entes de control que hay a través de unos criterios un poco más técnicos, donde de alguna forma se incentive el factor académico dentro de ellos, donde de alguna forma se estudien las posibilidades de quiénes van a dirigir estos entes de control por medio de unos criterios mucho más específicos, y no debiéndole favores a personas o actores políticos, que muchas veces esto ocurre. También un sistema de control fiscal nacional unificado, autónomo, técnico, donde de alguna forma la estructura organizacional esté enfocada a, a integrar todos esos órganos o todos esos controles que se dan dentro de las entidades públicas y a nivel macro dentro del Estado. Eh, y de alguna forma eso eh, nos puede llevar hacia otro rumbo, nos puede llevar a pensar en otra nueva perspectiva, en otra nueva forma de ver los entes de control, ya bajo una ley que permita reglamentar de forma, por así decirlo, permita reglamentar o hacer evidente eh, una institucionalidad en la que el ciudadano mejor confíe, más confíe. Y en segundo lugar, esto ya me lleva hacia un enfoque más del ciudadano, no tanto hacia el servidor público, sino también lo quisiera enfocar hacia el ciudadano, porque como empecé este conversatorio, la responsabilidad es la misma entre el ciudadano y el servidor público a la hora de hablar de corrupción. Entonces, el ciudadano tiene que formarse bajo una cultura anticorrupción, bajo una ética pública, en donde esa formación ética lo lleva a contemplar de alguna forma los aprendizajes en ciudadanía, la defensa de lo público, la cultura de legalidad,
la lucha anticorrupción, y para llegar a esa formación ética debe hacerse importante el edificar un nuevo tipo de ser humano. Entonces ya desde ese aspecto sociológico podemos hablar de la importancia de las universidades, de los colegios, de las cátedras de la formación en cuanto a respetar y a proteger el valor de lo público. Y esta implementación debe ser obligatoria, obligatoria en el sentido de que se empiece desde temprana edad y no se menosprecie o no se pase por alto cuando las personas se están formando y lleguen hacia una etapa universitaria, porque muchas veces en la etapa universitaria es cuando ese tipo de cátedras o este tipo de temas pasan por alto y se dejan de un lado. Y no, debe ser una obligatoriedad que lleve al ciudadano y como tal a la formación educativa en el país esa transición y se lleve de alguna forma hacia esos campos de estudio que en general nos concierne a todos. Cualquier campo de estudio está inmerso en poder ayudar y tratar de hacerle frente a este flagelo de la corrupción. Y por último, dos aspectos importantes, dos entornos muy importantes, los medios de comunicación como esa vía, esa intermediación entre la institucionalidad y los ciudadanos, en donde se permita ejercer ese control y se permita de alguna forma ser imparciales a la hora de afrontar la investigación necesaria sin intereses políticos, de mostrar al ciudadano tal cual como se están presentando las realidades a nivel nacional. Y la familia. La familia, eso lo comparto con el doctor Jones en el foro anticorrupción que fue impartido por la ESAP a cargo del profesor Molina, en donde el doctor Jones hacía mucho énfasis en que la familia es ese medio por el cual se puede construir el carácter ético el que hablaba anteriormente, y que eso se puede ir estimulando a través de un acompañamiento del Estado. Entonces, esos eran los dos puntos con respecto a los entes de control y a valorar más lo público a través de una cultura y una ética pública de lo público, en lo que quisiera hacer énfasis y en lo que me quería enfocar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu respuesta y muchísimas gracias a todos por su respuesta.